Listo, ya está grabando, no se preocupen que ya tengo grabado acá desde el Camtasia. Nosotros habíamos creado el proyecto y lo habíamos guardado. ¿Qué sucede ahora? Que si abrimos QGIS otra vez, desde inicio, vamos a hacer un repaso ya largo y general de todo lo que dimos. Lo que nos va a aparecer en la primera pantalla es justamente el último proyecto trabajado o bien los proyectos más frecuentemente utilizados, ¿sí? Fíjense que yo ya tenía proyectos armados, pero ahora me aparece el proyecto módulo 1 que fue el último que yo guardé. Si no aparece, ¿qué tengo que hacer? En la parte de proyecto o acá en esta carpeta, abrir proyecto, ¿sí? Abrir, tengo que ir a buscarlo. ¿Dónde lo guardé? En mi caso, yo lo guardé en la parte de módulo 1, proyecto módulo QGIS, ¿sí? Si no aparece acá en últimos o recientes, si no aparece voy a buscarlo. Y le doy Open. Y fíjense que el software se encarga de traerme todos los archivos que yo estaba trabajando, con todas las configuraciones, el zoom, la simbología, etcétera. Es decir, todas las cosas que fuimos nosotros armando, inclusive el orden de capas, toda la configuración me la trae tal cual como la dejé, ¿sí? Entonces esa es la función que tiene el proyecto, es decir, dejarme como o guardarme todos los detalles que yo venía trabajando. Entonces después la próxima vez que me vuelva a conectar tengo quedé o abre donde quedé en última instancia trabajando, ¿sí? Bien, lo vamos a volver a repasar. Entonces queda grabado esto y ustedes después en su casa pueden volver a retomar esta parte, ¿sí? Cristian, te escucho muy bajito. Tengo el volumen muy alto, capaz si me acerco un poquito más, ahí avísenme si se escuchó mejor, pero tengo todo el volumen alto de... Ah, bueno, es... Sí, igual yo creo que en la grabación va a quedar alto, ¿sí? Así que no se preocupen, pero es... Tengo todo el volumen y tengo el micrófono súper cerca. Bien, ¿qué habíamos dado entonces hoy? Primero, los paneles, ¿sí? Los paneles del navegador y los paneles de capa. ¿Cómo abría los paneles? En la parte de ver, paneles, tildaba, el de capas, el de navegador y el de orden de capas, que fue el último que trabajamos, o bien botón secundario sobre esta parte gris y ya tengo los paneles, espérenme un ratito. Perdón. Eh, los paneles, botón secundario, y ahí aparecían los paneles en esta parte. Entonces yo activaba y desactivaba los paneles según lo necesitaba. Recuerden que los paneles podían desempotrarse, es decir, salir de esa sección, y yo moviendo la cabecera con un clic y sosteniéndolo, yo podría volver a acomodarlos. Miren que esto es... ahí está. Podía volver a acomodarlos en el lugar que yo quería, ¿sí? O arriba o abajo. Eso dependía de cómo me gustaba a mí acomodarlo. O bien si lo soltaba arriba, a ver, voy a sacar este. No salió, solamente quiero que salga este. Bien, ahí lo saqué a orden de capas. Yo lo suelto arriba otra vez y él se acomoda automáticamente en esta sección. Normalmente los paneles deberían acomodarse en los bordes. A ver, ahí. Acá abajo, arriba y a la derecha. Pero esto es ir jugando e ir mostrando un poco cómo me gusta a mí acomodar esto para obviamente trabajar de una forma más cómoda, ¿sí? Entonces acá tengo las capas, acá tengo el navegador que lo desacomodé a propósito. ¿Qué más vimos? Que los tipos de datos que nosotros veníamos trabajando, que ya linkeamos justamente el enlace donde teníamos los datos, ¿sí? Acá los tipos de datos que veníamos trabajando, las bases de datos, la geodatabase, vimos lo que era un geopackage, que en realidad son dos bases de datos que compiten, entre comillas compiten, pero que tienen la misma funcionalidad, es decir, empaquetar datos. Entonces no tengo que estar pasando un conjunto de datos tan grande como es el shape. Imagínense que pasar el shape, por ejemplo, este de límites provinciales, fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, y es una capa. Si tuviera 10 capas serían 60 archivos, si tuviera 100 capas serían 10 por 6, 600 archivos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces la base de datos lo que vienen es a ahorrarnos eso.
Fíjense que acá, en la parte de datos, las bases de datos GeoPackage son 2 archivos, 3, ¿sí? Y la GeoDatabase, que debería estar por acá también, ¿dónde está la GeoDatabase? Acá, es un archivo, ¿sí? Por eso es la ventaja y desventaja que tienen obviamente las bases de datos, que solamente un archivo, una carpeta, comprimen o juntan un conjunto de archivos. Bueno, esto de la GeoDatabase, fíjense que son muchas, pero están agrupadas todo en una sola carpeta. Habíamos visto también que era el GeoJSON. Recuerden que era un formato de XML destinado a trabajar o a representar a través de aplicaciones en la web. Fíjense que el GeoJSON, que es un XML que hemos abierto por acá, que era este formato en el que guarda los datos, era la forma en que se representaba la información geográfica y en la forma en que los navegadores web, como es el Google Chrome, interpretaban a través de los plugins y mostraban la información geográfica a través de este tipo de aplicaciones, ¿sí? Entonces, eso era respecto de GeoJSON. También lo que vimos fue traer planos, imágenes sin georreferenciar e imágenes georreferenciadas, que eso lo habíamos visto acá en la parte de capas, ¿sí? Fíjense que habíamos traído un plano de resistencia sin georreferenciar, que lo que hacía QGIS era darte una escala estándar, ¿sí? O perdón, un sistema de coordenada arbitrario para que se dibuje la imagen. Fíjense que ahí aparecen los puntos de Argentina, porque no está georreferenciado y necesita representarlo. En cambio, cuando ya estaba georreferenciado, ¿qué hacía el plano? Se acomodaba al lugar donde estaba o donde estaba representado ese plano, o donde se asignó las coordenadas. En este caso me viene bien porque fíjense que el plano quedó arriba de la red vial, ¿sí? Entonces, ¿qué problema estoy teniendo acá? Un problema de renderizado, se llama un problema de dibujo. ¿Cómo resuelvo eso? Con el orden de capas, el panel de orden de capa. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? El plano de resistencia que está modificado debe estar por debajo de la red vial. Entonces, de esa forma, fíjense que se acomodan las calles encima del plano, y de esa forma es más representativo de la realidad. Para eso servía el panel de orden de capas, porque como yo tengo agrupados acá las capas por temas, entonces de esa forma el panel de orden de capa me organiza. ¿Cómo agrupaba? Con este icono, ¿sí? En capas, añadir grupo. Ahí me quedó un subgrupo dentro de planos, pero acá le voy a poner otro grupo. Y lo que tendría que hacer acá es sacarlo afuera, ¿sí? Lo saco afuera y hay otro grupo, ya es padre, digámosle, o puede ser padre o alojar otras capas, y de esa forma yo organizaba los grupos. Si yo quiero eliminar este grupo, botón secundario, eliminar grupo, y se elimina de la leyenda. Bien, estas herramientas, volvemos a repasar, las barras de herramientas, recuerde que se activaban con el botón secundario. Acá en la parte de barras de herramientas, por ejemplo, voy a apagar la que era barra de herramientas del administrador de fuente de datos, ¿sí? No aparece, desapareció. Bueno, botón secundario, barra del administrador de fuentes de datos, y ahí la tengo nuevamente a la barra de herramientas. Otra de las cosas que dimos hoy también fue traer datos de un archivo delimitado por coma. Este es el que le va por ahí fue una de las cosas que hicimos más largas. ¿Cómo hacíamos eso? Abrir administrador de fuentes de datos. De acá, de todo lo que tengo acá, usaba el texto delimitado, venía a buscar el archivo, traía el Ciudades Argentina, que es el archivo CSV, ahí dice tipo Microsoft Excel, separado de valor file, le daba open, ¿sí? Elegía delimitadores especiales. Acá recuerden que me tenía que aparecer la dirección de donde estaba alojado el archivo. Elegía el tabulador, el punto y coma y la coma por las dudas, pero también puede ser los dos puntos o los espacios, eso depende de quién configure el archivo. Acá, si no aparece tildado, elijo el primer registro, tiene los nombres de los campos, detectar tipos de campo, y el separador decimal es la coma, porque recuerden que el punto es la coma en el inglés y viceversa. Acá usaba el sistema de coordenada 4326. Si no le aparece en esta lista, ¿qué tenían que hacer? Venir a este icono y escribir acá 4326, le aparece le seleccionan y le dan a aceptar, y le queda configurado de esta forma. Si esto está muy si esto está muy así, recuerden que acá hay una barrita que aparece para desplazarse para abajo,
o si no lo agrandan, si la pantalla les permite, entonces pueden ver los datos de ejemplo. ¿Y qué faltaba agregar acá? La latitud y la longitud. Eso lo habíamos visto en Paint de cómo estaba organizado el eje cartesiano. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? En la parte de coordenadas del punto, en la X elegíamos la longitud y en la Y elegíamos la latitud. Fue los dos pasos que hicimos y le dábamos a añadir. ¿Qué nos creaba esto? Ciudades Argentinas, que lo voy a traer a ciudades porque debería estar ahí, ¿sí? Voy a apagar el plano, voy a apagar la red vial, voy a apagar ciudades Cristian. Voy a dejar límites y ciudades Argentina. Ahí lo voy a traer, a ver si me lo trajo. Ah, bien, ¿qué pasó acá? Otra vez, ciudades Argentina quedó debajo de límites provinciales. La llevo para arriba porque es una capa de punto y ahí se dibuja en el mapa, ¿sí? Eso por ahí si no aparece, fíjense que el orden de capas es el problema al tener agrupado. Entonces, ¿qué tenía que hacer acá? Este era un archivo virtual, que significaba que si yo cierro QGIS, por más que guarde el proyecto, desaparece, ¿sí? Existe mientras QGIS esté abierto, después desaparece. ¿Qué tenía que hacer yo? Botón secundario, exportar, guardar objetos como, formato R shapefile, elegía los 3 puntos y acá ponía ciudades, en mi caso Cristian voy a poner 2. Fíjense que no dejé ni un espacio, no usé ni un acento, ni una I, ni una mayúscula. Le daba guardar, archivo shape guardar, sistema de coordenada 4326, aceptar. Y ahí quedó ciudades Cristian 2 y fue todo lo que habíamos hecho nosotros respecto de esta capa. Fíjense que ciudades Cristian otra vez me la tiró abajo. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo arriba y ahí va a aparecer ciudades Cristian 2. Eso fue lo que hicimos, en resumen cuenta, hoy con el tema de la fuente de datos que nosotros podemos llegar a tener. Intenté mostrar todas las formas posibles de entrada de datos que existen. ¿Y por qué? Porque QGIS también acepta tablas, ¿sí? Trabajar con tablas, por ejemplo, tablas Excel, a ver si cargué alguna por acá. Sí, acá ciudades Argentina, si me deja traer. Acá. Ciudades Argentinas, fíjense que tengo una tabla, es más, voy a crear un grupo que se llame tablas. Que cuando hagamos linkeo de tablas, ahí se van a dar cuenta que... Ay, no me dejé sacar afuera. Ahí está. Y esta tabla de ciudades Argentina la puedo traer. Y fíjense que si yo la abro, ciudades Argentina es un Excel el que traje y también puedo verlo acá tranquilamente, ¿sí? A veces cuando el Excel tiene más de una hoja, le permite elegir qué hoja quieren traerla o si quieren traer más de una hoja. Pero fíjense que como tiene una hoja nomás, ya me seleccionó la primera y me dejó traer y ver los mismos datos que puedo ver en el CSV. En realidad el Excel y el CSV tienen los mismos datos, así que no va a haber problema por eso. Entonces, volviendo acá, todo este conjunto de datos que ustedes ven acá son distintos formatos de datos geográficos. En todos estos casos están representados tanto datos raster como datos vectoriales. Los vectores pueden tener diferentes formatos, pueden ser shape, pueden ser KML, pueden ser GeoJSON, pueden estar comprimidos dentro de una geodatabase, pueden estar comprimidos dentro de un geopackage, pueden ser un shapefile. Es decir, hay diferentes formatos. ¿Cuál es el más comúnmente usado? El shapefile. Los raster también pueden ser un TIFF, que es el que nosotros vimos en la imagen satelital, pueden ser un JPG, pueden ser un PNG, o sea, hay diferentes formatos de raster que pueden venir. Ahora, ¿todos son factibles de ser utilizados con coordenada geográfica? No. Uno de los formatos más utilizados para trabajar con coordenada geográfica es el punto TIFF o GeoTIFF, ¿sí? Es el más comúnmente usado. Eso no significa que sea el único, porque también está el formato ENVI, el formato de ERDAS, que es el IMG. Es decir, que hay muchos formatos también de raster, pero el más comúnmente utilizado es el TIFF, ¿sí? Eso para que quede claro respecto de los formatos de datos. ¿Qué otra cosa vimos nosotros? Y ahora voy a volver a la imagen satelital, voy a apagar límites, voy a apagar ciudades. La imagen satelital, habíamos llegado a observar el píxel. Recuerden, es tildar
tocarlo, botón secundario, zoom a la capa para acercarnos bien a la imagen. Pasaron el líquido así, bien. Para acercarnos bien a la imagen. Entonces, ¿cómo hacía con la herramienta de navegación del mapa que es el zoom? Yo me acercaba, ¿sí? Ahí se pixelaba la imagen, es decir, llegaba a ver el píxel, y con la herramienta de información yo lo tocaba y ahí obtenía el valor del píxel. Además, si yo prendo por ejemplo límites provinciales, le doy zoom a la capa límites provinciales, y yo vengo con esta misma herramienta que es la de consulta de información y presiono en Salta por ejemplo, fíjense que también me muestra un resumen de lo que tiene la tabla de atributos. Por ejemplo, Salta tiene el feed 21, el nombre, la superficie, el ID, que es lo mismo que aparece en la tabla 21 para este campo. Fíjense, Salta, IGN, es decir, la misma información se replica, nada más que aquí está segmentada a eso que seleccioné. Si yo quiero limpiar esta selección, cliqueo fuera del mapa, o sea, fuera de la gráfica, y desaparece. Santiago del Estero lo mismo, Buenos Aires, Corrientes, ¿sí? Chubut. Es decir que esta información sirve para cualquier capa que yo quiera consultar la información. Bien, ¿qué fue lo último que vimos? Además, es guardar el proyecto. Acá yo ya tengo un proyecto guardado, o sea, el proyecto módulo 1 fue el que yo cargué y ya está guardado. Si yo hice unos cambios, obviamente agregué una capa, agregué otra simbología, o sea, todo lo que implique el proyecto, le doy guardar y ahí guarda el proyecto. Después vamos a ver cuando modificamos datos, no es lo mismo guardar la modificación de un dato que guardar el proyecto. Por eso el proyecto es todas las referencias en realidad. Guardas las referencias, la simbología, las configuraciones. En cambio, guardar datos es otra cosa. Bien, eso es respecto de toda la interfaz de QGIS. La interfaz la van a ir conociendo en la medida que la vayan trabajando, ¿sí? Lo más común es manejar los paneles, manejar el mapa, manejar esas cosas, pero todo lo que dimos hasta acá es todo respecto a la interfaz y algunas que otra herramienta. Ahora vamos a trabajar con estas herramientas que están acá abajo y vamos a ver un poquito. La amplificación no es un cambio de escala, sino es un zoom, pero manteniendo la escala de la gráfica, ¿sí? Acá abajo. Entonces, fíjense que en este caso, el cambio de escala implica una transformación en la gráfica o una deformación. En cambio, la amplificación es como poner una lupa, pero sin cambiar las... ¿cómo sería? La gráfica, los detalles, perdón, sin cambiar los detalles de cómo se vería normalmente. Entonces, la amplificación sirve para eso, justamente para amplificar la gráfica sin cambiar la deformación. En cambio, el cambio de escala sí implica una deformación en la gráfica. ¿Por qué? Porque estamos haciendo justamente un cambio en el zoom de la capa que estamos viendo. Y ese cambio de zoom, modificando por coordenadas, significa un reajuste en la gráfica, ¿sí? Que sería el cambio de escala. También muchas veces sucede, y esto lo van a ver, que hay gente que, por ejemplo, los arquitectos que están acostumbrados más a trabajar con los planos, normalmente hay ciudades que están trazadas a medio rumbo, como es el caso de Resistencia, que está trazada a 45, con una inclinación de 45 grados. Entonces, por ahí cuando hacen los planos, esa inclinación le juega en contra para que calce en el papel. Entonces lo que hacen es una rotación, ¿sí? A ver si me deja. Fíjense que la rotación que está acá abajo, ustedes en la medida que van haciendo esto pueden ir acomodando. Esto no es la más recomendable, ¿no? Pero la rotación implica un cambio en la posición, ¿sí? Una rotación de la gráfica al ángulo que ustedes quieran, siempre y cuando tengan que ajustar para una presentación, para una impresión, es decir, para algún tipo de esas cosas. Y otra cosa que también vamos a ver mañana es el sistema de coordenadas, que no lo voy a tocar ahora porque si no, no van a entender qué hace hasta que la profe le explique bien cómo trabajan los sistemas de coordenadas y por qué son importantes. Bien, ¿qué más vimos? La parte de complementos. En la parte de administrar complementos, por ejemplo, habíamos visto que a algunos se les desaparecía esta tuerquita. Esta tuerquita, en la parte de instalado, seguramente ya está, se llamaba processing. Entonces, si yo la apago, desaparecen todas las herramientas de processing. Pero si yo la prendo,
a veces tarda un poquito más, menos, depende de la computadora, vuelve a aparecer las herramientas y ya me las deja disponibles como para trabajar, ¿sí? A ver, ¿qué más tengo acá? Esto no lo vamos a ver todavía porque esto ya es para la composición de los mapas. Y la opción de guardar como es guardar una copia, ¿sí? De este proyecto, es guardar una copia de este proyecto cambiando el nombre. Si lo pone el mismo nombre le va a pisar, pero si no es guardar una copia del mismo proyecto. ¿Qué otra cosa vimos? Que las capas, haciendo botón secundario, tienen un montón de funcionalidades que sí o sí la tienen o la van a ocupar normalmente. Como por ejemplo abrir la tabla de atributos. Recuerden que la tabla de atributos yo podía tener dos tipos de visiones. La visión tabla y la visión formulario. ¿Sí? Esta es la visión formulario. Y esta es la visión tabla. Acá abajo están los iconos con lo que ustedes pueden trabajar para justamente cambiar esas cosas. Perfecto. Esto está por acá. Y otra cosa que también vimos hoy fueron las herramientas de navegación, ¿sí? Por ejemplo, este era el pan, es moverse sin el cambio de escala, ¿sí? Esto es el zoom más, acercarse a un lugar. El zoom menos, alejarse. El full extension o el zoom general, que hace el zoom a todas las capas que están prendidas, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver después. Y fíjense una cosa que es el zoom previo y el zoom next o el zoom siguiente. Yo voy a hacer un plano modificado, lo voy a prender y le voy a hacer un zoom. Bien. El zoom anterior era Argentina completo, entonces si yo vengo y miro acá zoom anterior es Argentina completo y el zoom siguiente es el plano. Es decir que esta función se activa cuando yo hago un zoom en dos capas y ahí se activa, fíjense, ahí desapareció, pero si vuelvo para atrás se vuelve a activar el zoom de la Argentina en conjunto. A ver, bien, esto no tiene más respecto de el panel general. Este video obviamente que fue un repaso general rápido de todas las herramientas, pero por lo menos ya la interfaz la tienen manejada por lo menos para trabajar con esta parte, ¿sí? Con la parte de carga de datos, de linkeo de los favoritos, de traer capas, de activar los paneles, de saber dónde están los complementos, para qué sirve algunas herramientas que la van a usar comúnmente, cómo traer tabla SVC. Es decir, todas esas cosas que vimos hasta ahora la van a usar siempre. Cuando abran el QGIS y tengan que traer una capa o tengan que hacer algo, normalmente alguno de todos estos procesos que vimos lo van a hacer, ¿sí? Entonces para eso le voy comentando que todo este video, por eso le quería grabar así un resumen completo, porque normalmente estos procesos lo van a hacer y van a trabajar de esta forma. Otra cosa que tienen los archivos, ¿sí? Normalmente los vectores, y ayer les comenté, era el metadato, ¿sí? Era como el metadato es la información complementaria que explica justamente esa capa, porque creo que había puesto un ejemplo de que estaban trabajando con algo en particular, ¿sí? Las alas de los mosquitos, que estudia una bióloga, supongamos, y que nadie sabe qué representa o dónde fue, qué tipo tomaron la muestra, qué tipo de mosquito, etcétera. Entonces esas cosas las daba el metadatos. ¿Y eso cómo vamos a ver si es que tiene metadatos? Sobre los límites provinciales, por ejemplo, botón secundario, ¿sí? Propiedades. Bueno, háganlo ustedes, yo les espero. Esto lo voy a agrandar un poco. ¿Sí? Acá hay en la parte de panel acá está todo lo que pueden hacer. Dice información, tiene una información base, me dice la fuente, es decir, dónde está guardado en el escritorio, está en una geopackage, la codificación, el tipo de geometría, el sistema de coordenada, la extensión y el número de objetos que tiene. Y la unidad grado, claro, estos son grados decimales, es un sistema de coordenadas geográfico, es más, le indica ahí. Pero acá hay una parte que dice metadatos, ¿sí? Y fíjense que está como estandarizado de qué datos podemos llegar a tener. Identificación, bueno, dice, esta página describe la atribución básica del conjunto de datos, por favor use la ventana emergente para más información, ¿sí? Significa que cada vez que se acerquen a alguna ventana le va a ir indicando qué información tienen que ir completando.
por ejemplo, el título del archivo, el tipo de datos, el idioma, un resumen. Acá en el resumen se explica un poco de qué trata el dato, la categoría, a qué categoría pertenece, y si hay alguna categoría que no está acá, la agregan. Fíjense que dice categorías ISO inclusive. Recuerden que esto estaba normado por unas normas ISO. Las palabras claves que representan este archivo, el acceso, extensión, el contacto de la persona, la institución que hizo este archivo, algunos enlaces de interés que complementan, el historial, cómo se fue modificando, y bueno, algún tipo de validación hace referencia a algunos controles que pudieron hacer de este archivo otras personas o uno mismo y que fueron modificándose con el paso del tiempo, ¿sí? Este metadato en este caso no está completo, pero es normalmente lo que se completa cuando la información es de uno, ¿sí? Y la va a enviar a un organismo, ¿sí? Para que la publique. Entonces de esa forma el metadato es el que describe el dato y uno la puede trabajar y la puede distribuir tranquilamente, que van a estar resguardados por leyes que le dan que le resguardan sobre justamente esto del copyright y toda esta cuestión de plagio. Así que por eso es importante completar el metadato, porque por ahí hacen un trabajo ustedes y otra persona la replica y nunca tuvieron esa devolución de atribución. Bien, eso respecto al metadato. Recuerden que era botón secundario, propiedades, y había una opción acá que decía metadatos, y ahí tendrían que completar. Ahora cuando hagamos un archivo, cuando digitalicemos, ahí le vamos a hacer completar los metadatos para que ustedes vean cómo queda. Bien, a ver, otra cosa que ayer surgió, a ver si me deja acá cambiar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, esto lo dejé por default. No, sistema. No, sistema de coordenadas. Esto también lo vamos a configurar mañana cuando Alejandra le dé el tema del sistema de coordenadas, porque fíjense que cuando yo cargo una capa acá a la interfaz, automáticamente él me carga con este sistema de coordenadas, el WGS84, que es el formato estándar. Pero yo, supongamos que estoy trabajando con una ciudad, no sé, la ciudad de Córdoba, y yo no quiero que me cargue con un sistema de coordenadas geográfico porque implica muchas cosas. Quiero que me cargue con un sistema de coordenado plano, ¿sí? Un PostGar, que van a ver también un Faja 4. Entonces, desde ahí, desde esa parte, yo configuro que siempre, cada vez que yo abro un proyecto, yo puedo predeterminar un sistema de coordenadas para que me cargue la próxima vez que abra QGIS, ¿sí? Entonces, de esa forma, también yo ya me aseguro que la próxima vez que cargue voy a tener justamente ese sistema de coordenadas como para trabajar, ¿sí? Eso es lo bueno que trae esto, digamos, que uno puede ya predeterminar el sistema de coordenadas que va a cargar. Después, ¿qué también puedo hacer en QGIS en la parte de general, ¿sí? En la parte de general yo puedo elegir qué proyecto abrir al iniciar. En este caso, fíjense que cuando nosotros abrimos nos ponía el mensaje con las noticias y además los proyectos que había utilizado. Pero tranquilamente, yo acá puedo llegar a abrir un nuevo proyecto automáticamente, el último o el más reciente, el último que trabajé, o alguno en específico. Yo siempre acá le dejo página de bienvenida y no le toco esto, porque entonces siempre me da la opción de elegir cualquiera de los proyectos que yo estuve trabajando anteriormente. Entonces de esa forma me aseguro qué proyecto quiero abrir. Y en el caso del idioma, que fue otra de las cosas del idioma de QGIS, acá yo automáticamente me detecta el español Argentina. Pero si yo quiero ignorar el idioma del sistema y elegir uno en particular, yo puedo activar este icono y elegir el idioma que quiero. Fíjense que dice traducción de la interfaz de usuario, todo lo que sea el programa. Puedo elegir qué idioma quiero configurar QGIS. Y entonces de esa forma, una vez que reinicia, ahí automáticamente me va a configurar el idioma español, o sea, según la cantidad de idiomas traducidos en lo que esté QGIS, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Eso fue todo lo que vimos hasta hoy. Si bien en realidad fue muy poquito a todo lo que es QGIS, pero también es mucho a la vez para personas que por ahí no trabajaron nunca con QGIS.
Sí, 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 sí. Bien, lo importante es que hoy, por eso grabé este video, ustedes sepan cómo manejar la interfaz, ¿sí? Porque cuando empecemos a digitalizar, por ejemplo, ya ustedes tienen que manejar dónde ir a la tabla de atributos, dónde activar o desactivar la capa, si tienen que hacer un geoproceso, dónde tienen que ir a buscar un archivo, ¿sí? Entonces, todo lo que vimos hasta acá y lo que falta mañana es el sistema de coordenadas, que es lo último, ya como para cerrar. ¿Por qué? Porque esa parte, con sistema de coordenadas, usted ya sabiendo cómo asignar o cómo trabajar, más el manejo esta de la interfaz, ya tranquilamente podemos avanzar con las otras cosas, que es la digitalización, que es la composición cartográfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le digo, traigan la capa de puntos de ciudades argentinas que vamos a modificar la simbología, ingresen a sus propiedades, fue un poco lo que vimos hoy. Supongamos que es límites provinciales, botón secundario, propiedades, ¿sí? Y fíjense que acá tienen un montón de cosas, tienen simbología. Entonces yo ya esta parte la quiero dedicar solamente a simbología o a composición cartográfica y ya olvidarme de esta parte de la interfaz, de decir, tienen que activar este panel o esta herramienta. Entonces ustedes ya saben dónde están los paneles, ya saben dónde está la interfaz de esto, de lo otro, ¿sí? Porque las otras herramientas solamente son cargar, ¿sí? Por ejemplo, cargame el archivo, qué dato querés, etcétera. Si llegamos a lo que es la simetría de datos poblacionales, por ejemplo, cuando vean el resultado que es un raster, ustedes ya van a saber que el raster es un píxel, que tiene una resolución, que se carga así, que no tiene una tabla de atributos, sino que tiene un valor. Entonces toda esa naturaleza, por eso es un curso de introducción, ¿sí? Toda esa naturaleza o esa información base que deben manejar tanto del conjunto de datos geográficos como de la aplicación, ya lo van a comprender, ¿sí? Porque hay cosas que en un curso no lo van a dar, no lo van a aprender, sino que lo van a terminar aprendiendo cuando ustedes lo necesitan, ¿sí? Es más, va a haber cosas que no se puede resolver en QGIS, sino que conlleva un conjunto de herramientas que están disponibles para llegar al producto final, ¿sí? A ver, recibí un mensajito en el chat. Bien, ¿alguna consulta más? Ah, bueno, no, yo ahora ya termina esto y ya guardo el video y lo subo a YouTube y ahí le mando el enlace por WhatsApp, a los que tienen WhatsApp, y Alejandra se va a encargar de mandarle por correo a los que quieren por correo, ¿sí? La verdad que usamos el WhatsApp para que sea más rápido, pero la gente que quiere por correo no hay problema, se lo enviamos también por ahí. Bien, ¿alguna consulta más? Le va a quedar este video como para que vuelvan a practicar, entonces mañana, si hoy le dedican un ratito más, mañana ya van a estar un poquito más libres con esta cuestión de los paneles y toda la información. Eso fue, a ver, la actividad esa de tipos de fuente de información, ¿sí? Que información traían. Eso lo pueden hacer, o sea, eso es parte de la actividad que lo van a entregar después junto con las capturas. No se preocupen. O sea, todo se entrega a lo último en un archivo nomás. ¿Sí? Bueno, y ahora van a tener el video para volver a repasar y hacer las capturas que ustedes consideren pertinentes, que a ustedes le van a ayudar. A ver, la idea de ese archivo final es que ustedes hagan la captura para que a ustedes le quede ese archivo, entonces ustedes después pueden recordar, decir, ah, bueno, esto sí se hacía así o lo hice así, pero bueno, nosotros vamos a ver en el archivo que ustedes lo hicieron, ¿se entiende o no? Claro, lo que nosotros requerimos es que ustedes nos entreguen ese archivo con las capturas para nosotros ver que ustedes hicieron esa actividad, ¿sí? Porque a ver, no se puede tomar a ver, no se puede tomar un examen de abrir un panel de capas y a cargar la capa. No tiene sentido, ¿sí? Ese tipo de examen, digámosle. Tampoco vamos a tener tiempo en estos 5 días y de esta forma como para pedirle un resultado, ¿sí? Porque inclusive
terminando el curso van a haber personas que sí hicieron un mapa de asimétrico y gente que no. ¿Se entiende o no? Entonces, porque hay gente que la tecnología la maneja mucho mejor y gente que no. Entonces, de esa forma nosotros no podemos llegar a tomar un examen sabiendo que en 5 días no se puede aprender algo que te lleva mucho más tiempo y más un software. Entonces la idea es ir de a poquito, ¿sí? Por lo menos que salgan manejando el programa y haciendo algunas operaciones básicas como es cartografía, ¿sí? Después lo otro lo van a ir aprendiendo a la medida que vayan trabajando. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta más? No, yo más que nada porque se me cortó justo en el corte y bueno, mi tarde, pero si van a subir el video, esta última partecita la veo por ahí. Bien, perfecto. Entonces mañana vamos a dar sistemas de coordenadas y vamos a hacer todo lo que es el proceso con sistema de coordenadas para que le quede grabado bien qué es un sistema, cuándo puede funcionar. Mañana vamos a hacer reproyección de capas, es decir, vamos a cambiar su sistema de coordenadas y van a ver cómo funciona. Vamos a entrar en toda esa parte que es una de las partes más críticas, ¿sí? Es una de las partes más críticas del sistema de coordenadas. Porque hay veces, por ejemplo, y esto se van a encontrar, los que trabajen con datos demográficos en INDEC, se van a encontrar seguro, que INDEC, hasta el censo del 2010, trabajaba con un sistema de coordenadas que no coincidía con nadie, ¿sí? Con nadie, con ninguna institución, había un corrimiento de faja. ¿Por qué? Porque cuando ellos empezaron a digitalizar, utilizaron un sistema de coordenadas diferente al que usaba, por ejemplo, el IGN u otra institución. Entonces, ¿qué pasó? Vos descargabas la capa de INDEC en un sistema de coordenadas y cuando la llevabas con otra capa no coincidían nunca. Entonces fue eso uno de los errores comunes que se van a encontrar, que son corrimientos de las bases, de las gráficas, digámosle. Entonces, por un problema simplemente de coordenadas, ¿sí? Por un problema de coordenadas que no coordinaron en su momento y que, bueno, se fue alargando en el tiempo. Yo creo que en este censo ya lo van a resolver, porque ya en el 2010 intentaron coordinar con las imágenes Landsat del IGN, pero bueno, no sé en qué quedó eso, pero yo creo que en este último censo lo van a terminar de resolver para que todos los datos de los organismos oficiales nacionales coincidan. Bien, ¿alguna consulta más? Sí, o sea, los archivos esos del INDEC Ajá. no se pueden transformar entonces, si no lo hicieron porque no se puede. Sí se pueden, a ver, de transformar se pueden transformar. El tema es que hay un corrimiento de las coordenadas geográficas. Entonces no, ahí está el problema. Ese proceso lleva a una transformación que no es georreferenciación, sino que es eh, una georreferenciación de vectores, en realidad, de archivos de vectores, esto de shape. Pero lleva un proceso, o sea que uno tiene que conocer qué está haciendo. Y conocer qué está haciendo significa conocer los sistemas de coordenadas, cómo funcionan. ¿Entiendo o no? Por ejemplo, acá yo puedo tener ciudades argentinas, haberlo proyectado en un sistema de coordenadas diferente y nunca va a coincidir con Argentina, por ejemplo. Por más que yo sepa que es la ciudad de Corrientes, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Resistencia. Pero ¿qué pasa? Que la fórmula que utilizan los sistemas de coordenadas para representar en la esfera o en el plano varían de un lugar a otro. Por eso lo van a ver mañana bien con Alejandra. Entonces, esas variaciones no son más que fórmulas matemáticas que se ajustan para representar de la mejor forma un país. No es lo mismo representar a Argentina, que tiene una extensión mayor en latitud, que representar Rusia, que tiene una extensión mayor en longitud. Es decir, que las fórmulas matemáticas son diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cuestiones se ven en los sistemas de proyección, ¿sí? ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay más consulta, lo dejamos acá. Yo corto el Zoom, eh, termino de almacenar el video y yo lo subo en una hora y media más o menos. Ya le envío el link por WhatsApp y Alejandra le va a enviar a las personas que no tienen WhatsApp, le va a enviar por correo el link para que lo miren, ¿sí? Lo vamos a dejar disponible unos días. ¿Les parece? Bueno.